Ahora también vemos otra conexión porque volvemos a retomar a Alberto Conejero en la siguiente intervención, que es la de José Luis González Subías, a quien paso a darle la palabra inmediatamente. Catedrático de Lengua y Literatura, escritor y estudioso del teatro, es doctor en Filología Hispánica y titulado superior en Arte Dramático por la RESAC. Especialista en teatro español del siglo XIX, al que ha dedicado el grueso de sus investigaciones y trabajos. Ha impartido ponencias en decenas de congresos internacionales y publicado cerca de un centenar de artículos y colaboraciones en revistas especializadas y obras colectivas. Es autor asimismo de una docena de libros, entre los que se incluyen ediciones de textos de García Gutiérrez, El Duque de Rivas y Zorrilla, así como un importante número de monografías dedicadas al teatro. Recientemente, por ejemplo, ha publicado Literatura y Escena, una historia del teatro español, los clásicos de los siglos XVIII y XIX en la escena española contemporánea y la dramaturgia española durante el franquismo. Gracias a ti también por aceptar nuestra invitación a este 30 seminario del Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. Sin más, te paso la palabra para que nos hables de la intensidad poética del teatro de Alberto Conejero en Todas las noches de un día y La geometría del trigo. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Encantado de saludar a todos los asistentes, tanto físicos como los que están más allá de la pantalla. En primer lugar, me gustaría dedicar unas palabras al profesor Romera Castillo. Creo que es justo y necesario, después de tantos años que hace que nos conocemos, desde el año 98 en el que participé en uno de sus congresos, no había vuelto, por desgracia para mí, a participar. Y es una deuda que tenía pendiente con él. Aprovecho esta deuda contraída en cuanto me enteré de la existencia de este congreso, teatro y poesía. La temática me atraía profundamente, no podía dejar de acudir y, por supuesto, quería aprovechar para dedicarle este pequeño homenaje personal a una persona que tanto ha hecho por el teatro en todos los ámbitos, especialmente por lo que a mí respecta en mi pasión por el teatro español del siglo XIX. He seguido muy de cerca toda la obra de Romera, del profesor Romera, como director de muchísimas tesis doctorales que han rescatado muchísimas facetas del teatro español totalmente desconocidas en muchos rincones del país, ¿no? Es mucho, por tanto, lo que se le debe, la deuda contraída que tenemos con el profesor Romera, y es justo y necesario que se hagan este tipo de homenajes al profesor. Así que encantado doblemente por participar en él. Y sin más, me gustaría hablarles como dice mi comunicación, la intensidad poética del teatro de Alberto Conejero en Todas las noches de un día y La geometría del trigo. En un seminario cuyo tema central versa sobre la relación entre teatro y poesía en la dramaturgia española del siglo XXI, resultaba inevitable que la figura y la obra de Alberto Conejero ocuparan un destacado protagonismo. Hemos visto que ha habido varias sesiones e intervenciones dedicadas a Alberto Conejero, previas a la mía, incluso en la mesa en la que me encuentro. Juan Escabias ha hablado también de una de sus obras, La piedra oscura. Y es lógico que esto sea así, pues el autor es hoy un referente obligado, casi me atrevería a decir el referente, en lo que atañe a dicha relación, partiendo de su concepción misma del hecho escénico y su modo de afrontar la creación dramática. Desde los inicios de su actividad como autor teatral, Conejero tuvo muy presente la intrínseca y secular relación entre poesía y teatro y defendió públicamente que el mejor teatro ha sido el de los poetas. Así lo hizo en una entrevista concedida a José Enríquez para Primer Acto en el año 2003. Este posicionamiento no ha variado con el paso del tiempo, manteniéndose fiel a dicha máxima tanto en su obra como en las declaraciones que ha vertido en numerosas entrevistas a lo largo de las 2 últimas décadas. En este sentido, cabría recordar la concedida a José Miguel Vila en 2015, donde afirmaba que le gustaría se le recordase como un poeta que sirvió fielmente al teatro, un poeta dramaturgo. Pocas veces se ha expresado con tan manifiesta rotundidad y claridad la condición literaria y poética de un arte que en sus orígenes, y hasta hace poco más de un siglo, utilizó el verso como natural forma expresiva. Poetas dramáticos se llamó en nuestra tradición cultural a los dramaturgos. Y aunque Alberto Conejero no haga uso en sus obras de las marcas métricas y rítmicas o las cantarinas rimas, en palabras de Sanchis Sinisterra, de este secular vehículo expresivo, no es por ello menos poeta dramático que los autores de la tradición teatral que lo precedieron, y su voz lírica, adaptada a la peculiar estructura y forma de los nuevos lenguajes escénicos, ha sabido mantener la altura del vuelo poético
aún vestida con el disfraz de una prosa incapaz de ocultar la densidad literaria de unos textos tan aptos para ser leídos como para ser representados. Ya previno hace algunos años José Sánchez Sinisterra con perspicaz ironía contra la subrepticia conspiración poética de quien calificaba como un quinta columnista de la poesía infiltrado en el teatro, camuflado entre las varias velidades de lo postdramático. Pero el interés de Alberto Conejero por la poesía se ha puesto de manifiesto no solo en sus creaciones teatrales, como tendremos ocasión de comentar, sino también en la publicación de un libro de poemas en 2016, Si descubres un incendio, que vino a confirmar la verdadera esencia de un dramaturgo que aborda la escritura dramática sin renunciar a su condición de poeta. De ahí, por otra parte, su aprecio por la figura de Federico García Lorca, con quien tanto tiene en común. Teatro y poesía. Poesía y teatro, un perfecto binomio que durante siglos marcó la literatura escrita para la escena. Si bien no resulta difícil encontrar rasgos líricos en cualquiera de los textos dramáticos del autor, he querido llamar la atención en este encuentro sobre dos de las piezas que han jalonado la fulgurante trayectoria del dramaturgo, Todas las noches de un día y La geometría del trigo, cuyos montajes tuve ocasión de comentar durante sus respectivas representaciones en Madrid en 2018 y 2019. Ambas constituyen una excelente muestra de esa faceta del dramaturgo jienense consustancial, como hemos señalado, a la esencia misma de su teatro, a su forma de afrontar la creación dramática y el hecho escénico. Ganadora del tercer certamen de textos organizado por la Asociación de Autores de Teatro en 2015 y publicada por primera vez en dicho año, Todas las noches de un día fue estrenada en 2018 en el Teatro Cuyás de Las Palmas y más tarde en el Bellas Artes de Madrid, protagonizada por Ana Torrent y Carmelo Gómez, bajo la dirección de Luis Luque. Ambos actores dieron vida a Silvia y Samuel, los dos personajes visibles de una singular historia de amor y muerte, ensueño y realidad, envuelta en un permanente estado de suspense y misterio que recorre la obra desde el inicio hasta su desenlace. Ya en la acotación previa a la escena primera, donde se presenta el espacio, Conejero despliega sus cartas, adentrándonos con su excepcional dominio del verbo en un universo escénico y literario donde más allá de las situaciones y de las historias vividas por los personajes, la palabra, una palabra de consciente intención poética, alcanza un acentuado protagonismo. Cito a Conejero. De existir un invernadero hasta allí nos conduciría un camino de ágapes. El suelo de loza blanca con motivos florales desdibujados. Estanterías abarrotadas de orquídeas. En el centro una pequeña fuente colmada de macetas, el esqueleto de una mesa de hierro y un par de sillas desvencijadas. De existir un invernadero. Ya más adentro, los pasillos con las baldosas levantadas y los cristales sucios del hierro mordido por el óxido. En apenas unas líneas, el dramaturgo ha fijado su terreno y nos muestra la senda estética hacia donde pretende adentrarnos. Inmediatamente, la imaginación cobra forma en la vida de dos personajes, un hombre y una mujer, entre los que parece existir una íntima relación, al tiempo que una distancia, mantenida con escrupuloso respeto por Samuel. No tardamos en averiguar que este es el jardinero que cuida del invernadero imaginado por el autor y que Silvia es la dueña y señora de la casa donde se desarrollará toda la acción. Una acción que jugará con los recuerdos y nos trasladará del pasado al presente y viceversa en un permanente recorrido en el que el tiempo parece haberse detenido y donde la realidad se confunde con el sueño tanto como los vivos con los muertos. Una soterrada tensión sexual no resuelta se percibe entre ambos personajes que conviven bajo el mismo techo. Mientras Samuel ama con respetuosa veneración a Silvia, ésta lo ignora como hombre, sin renunciar a un permanente juego de seducción mantenido desde la superioridad de su rango social, y se entrega a otros de un modo desesperado, abandonada a los excesos. Consumida en vida, incapaz de volver a sentir a causa de un terrible suceso ocurrido en el pasado, se limita a recibir el amor de Samuel sin poder corresponderlo. Es esta una verdadera tragedia de amor imposible, llena de fuerza y lirismo, nacida a partir de un secreto inconfesable, ligado a la familia de un personaje femenino que en algunos momentos podría hacernos pensar en doña Rosita, la soltera, pero cuyas motivaciones, reacciones y comportamientos se hallan muy lejos del personaje creado por Lorca. Haciendo uso del multiperspectivismo dialógico característico de su dramaturgia,
El autor mezcla la narratividad del estilo indirecto con el estilo directo inherente a la expresión dramática, lo mimético y lo diegético, en palabras de Daniel López García, con lo que consigue crear no solo una original y vanguardista presentación del discurso dramático, sino trasladarnos a un permanente estado de ensoñación ficcional, donde la realidad, por muy cruenta que se muestre, se halla siempre tamizada por el velo fantasmagórico de una ficción inequívocamente literaria. El pasado y el presente se confunden de este modo en una alternancia, asimismo, no solo de personas gramaticales, sino de seres vivos y muertos, presentes y ausentes, cuyas voces conviven en una suerte de realismo mágico. Cito, Samuel. ¿Quién le ha hecho esto? Silvia. Yo. Los dos de pie en la ducha. Toda mi ropa llena de sangre. Besando. Me limpió la sangre. Te quité la arena de las heridas. ¿Qué animal te ha hecho esto? Contesta, contesta. Te tumbé en la cama. Ahí estaba tu cuerpo. Esta permanente bifonía especular sostenida entre Silvia y Samuel adquiere unos tintes poéticos de acentuada belleza visible en estructuras paralelísticas como la siguiente. Habla Silvia. Llorabas con mi cuerpo entre tus brazos. Samuel lloraba con su cuerpo entre los brazos. Una trama marcada por la tensión y la intriga de un posible crimen, quizá de un suicidio, en la que adivinamos la presencia de un personaje silente, un policía, cuyas palabras se reflejan en las respuestas de Samuel, y la intensa y trágica historia de un amor imposible, decíamos, marcado por un oscuro, terrible y traumático suceso del pasado, constituyen la base argumental de esta espléndida obra dramática imposible de abarcar en su verdadera dimensión sin su elevado componente poético. Vuelvo a citar al Conejero. Alcé la mano y dije, aquí terminan las horas, aquí terminan las palabras, aquí terminan todas las noches de un día. Yo soy la dueña de mis sombras. Alcé la mano y dije, este jardín será mi casa. Levanté una alambrada y fuera dejé el tiempo. A veces, cuando sopla el aire, las púas arrancan jirones y quedan allí arriba sangrando, rotos de los meses, de las estaciones, de los cumpleaños, de los días en que la luz brillaba. ¿Por qué esperar, Samuel? Quiero hundir las manos y llenar mis heridas de la tierra limpia. Sola, de pie, con el vientre lleno de raíces y los ojos abiertos a las constelaciones. Afirmaba Daniel López García que Alberto Conejero establece en lo poético el motor de sus dramas. Y no hay duda de que un ejemplo vale más que 1000 palabras, como creo acabamos de comprobar. Ejemplos que no es difícil encontrar en cualquier otra obra del autor. Se apoya en una pared y entonces éstas parecen temblar, agrietarse, vencerse, combarse hasta soltar agua, espuma y ceniza. Se afirma en la didascalia que conforma como único texto la escena 9 de La geometría del trigo, pieza estrenada en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán en Madrid en febrero de 2019, bajo la dirección del propio Conejero. Ya se sabe que una acotación es el refugio poético del dramaturgo, o donde éste suele retratarse y medirse muchas veces como escritor, al permitirse utilizar su verdadera voz literaria. Aunque el lenguaje poético es inherente al discurso mismo de sus personajes, Alberto Conejero no es una excepción en este sentido. Haciendo uso de la particular estructuración de unos textos que por regla general divide en secuencias o escenas a modo de capítulos que normalmente llevan su correspondiente subtítulo, vuelve a adentrarnos el dramaturgo en una historia plena de lirismo, donde lo poético se percibe hasta en las citas con que en ocasiones las encabeza, tomadas de la más amplia muestra de nuestra tradición lírica, pero también cultural, en el más amplio sentido de la palabra. Desde los salmos bíblicos a Luis Cernuda, fragmentos de canciones de poetas cantantes como Luis Llach o Serge Gainsbourg, o incluso recurriendo a Platón. También, en Todas las noches de un día, recordaba el dramaturgo en los preliminares de su obra a la poeta estadounidense Sylvia Plath y a Fernando Pessoa, a quien volvía a citar en el interior del texto, y llegaba a incluir en la acción la música de Arcangelo Corelli. No hay duda de que Alberto Conejero es un hombre culto, y ejerce como tal en su faceta pública y literaria. Su posicionamiento culturalista es una constante en una obra dramática cargada de referencias y citas a poetas y escritores de diferentes países, épocas y lenguas, en un gesto que trata no solo de definir al personaje autor, sino que busca, en una suerte de guiño para iniciados,
La complicidad con un receptor no siempre nos tenemos a la altura de las circunstancias y exige de éste una alta madurez cultural y exquisita sensibilidad poética. Se trata de un teatro serio, difícil, que duda cabe, pero que emociona al mismo tiempo a pesar de su complejidad intelectual, dirigido a un público capaz de interpretar sus textos desde el conocimiento de un código lingüístico y cultural compartido de elevada carga poética. Sin poder detenernos en el contenido de una historia de nuevo de amor, casi todas las de este dramaturgo lo son de algún modo, de amores prohibidos y frustraciones y traumas de origen remoto, una obra que vuelve a vincular el pasado y el presente en una línea por la que los recuerdos y las vivencias saltan a través de un espacio-tiempo distantes en permanente conexión, capaz de relacionar la ciudad de Barcelona y un pueblo andaluz al que Joan, acompañado de Laia, se dirige para reencontrarse con sus orígenes y reconciliarse con un padre al que nunca conoció. Vamos a limitarnos, para concluir esta fugaz intervención, a citar algún otro ejemplo de ese lenguaje poético tan característico de Alberto Conejero, que lo ha convertido en el representante quizá más destacado del drama poético español contemporáneo. Así se expresa Antonio en su última intervención, cuando todas las revelaciones han sido hechas y las heridas del recuerdo y el silencio purgadas por el bálsamo sanador del verdadero amor. Su cuerpo donde el amor estuvo, su cuerpo como una cicatriz de tu cuerpo y de mi cuerpo abrazados cuando el amor tenía solo una forma. Su cuerpo como el último náufrago de todas las noches que ya no fueron, que ya no pudieron ser, porque el amor es otra cosa. No basta con quererse, no basta con dar la vida entera, no basta, no basta. Si el hombre pudiera no tener que ser uno. El símil recurrente, la reiteración anafórica de un deseo de expansión universal a partir de la fusión con el otro, la destrucción del uno en la creación del nosotros, se eleva como expresión sublime y estilizada del sentimiento amoroso. Y las palabras del padre fallecido dirigidas a su hijo, a quien debió inventar para hacerle vivo e imaginó mientras le enseñaba el nombre de las cosas, la geometría del trigo, regresa, márchate, nunca el vínculo se ha disipado. Suenan a bendición en el más puro sentido del término, antes de despedirse para siempre, con un tono que recuerda las evanescentes sombras de un lejano romanticismo redivivo por el autor. Pero ya la tierra tiembla y dice mi nombre, piadosa. Concluyo. La modernidad estética de la obra dramática de Alberto Conejero convive armónicamente con una tradición sobre la que se sostiene y a la que resuena a poco que se ahonde en ella. Cultivador de un realismo onírico de alta intensidad dramática y poética, su figura es hoy referente de un teatro de calidad y elevado valor literario en el que la palabra recupera en la escena el puesto que siempre le perteneció. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis, por una hermosísima intervención, no solo por el contenido, también por el formato de exposición.